Abramos nuestras Biblias en el libro del profeta Zacarías, el capítulo 9. El libro del profeta Zacarías, el capítulo 9. Pues nos quedamos de pie después de la lectura y oramos. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrak y sobre Damasco, porque a Jehová deben mirar los hijos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Hamat será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. He aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío, y ella será consumida de fuego. Verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán, y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Porque cuánta es su bondad, y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes, y el vino a las doncellas. Oremos. Estamos agradecidos, Padre Celestial, por la oportunidad de estar expuestos a tu palabra esta tarde una vez más. Gracias por el tiempo de cánticos, por esas preciosas verdades que podemos expresar por medio de las alabanzas. Cantamos para ti, te exaltamos a ti, proclamamos tu verdad. Gracias te damos por la Escritura y te rogamos que nos enseñes, nos hables, trates con nuestros corazones, podamos crecer en el conocimiento de ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Leyendo este pasaje y estos nombres, parece que estuviéramos escuchando el noticiero con algunos nombres de algunas zonas geográficas o leyendo el periódico, leyendo el diario, ¿verdad? Gaza, Ascalón, esas ciudades ahí que están hoy en el centro de las noticias. Cuando entramos al capítulo 9 del libro del profeta Isaías, entramos en la tercera y última sección del libro. El libro está dividido en tres partes. Del capítulo 1 al 6 se constituye la primera parte en la que se recogen las visiones que Dios compartió con Zacarías con el propósito de animar al pueblo y motivarlo a la reconstrucción del templo. Los capítulos 7 y 8 recogen aquella inquietud de la delegación que vino de Betel a Jerusalén para preguntar, ¿verdad?, si debían continuar respetando y llevando a cabo aquellos ayunos que hacían memoria de momentos muy tristes en la historia del pueblo de Judá. Y en el capítulo 9 al 14 encontramos la última porción,
donde particularmente se apunta a la primera venida de Cristo en una de sus partes y a la segunda venida de Cristo en la segunda de esas partes. Y esa tercera parte, del capítulo 9 al 14, a su vez está, como digo, dividida en dos, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 1, la profecía de la palabra de Jehová está contra, y luego leemos una expresión similar en capítulo 12, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Los comentaristas, la mayoría, dicen que la palabra profecía acá debía ser traducida como carga, ¿verdad? Tenemos una carga que se empieza a desarrollar o a expresar en el capítulo 9 y una carga que aparece a partir del versículo 12. Habla del mensaje como algo puesto sobre los hombros del profeta y que él debe entregar a sus oyentes. Dios puso una carga sobre Zacarías y él debía entregar esa carga a las naciones, particularmente como leemos acá en el capítulo 9, y luego esa otra carga del capítulo 12 que debía ser entregada a los hijos de Israel. Un mensaje puesto sobre los hombros del profeta y que él tenía que entregar a los oyentes. Y la primera de esas cargas tiene que ver con ciertos lugares geográficos ahí en torno a la tierra de Israel. El capítulo 9, a partir del versículo 1, trata de un movimiento, ¿verdad? Lo que se percibe ahí es un movimiento que alcanza e implica varias zonas geográficas. Este movimiento empieza en la tierra de Siria. Dice así el versículo 1, la profecía de Jehová está contra la tierra de Adrak y sobre Damasco. ¿Verdad? Este movimiento comienza en la región de Siria, una región que también frecuentemente está en las noticias del mundo. Damasco es la capital de Siria actualmente y nuestro recuerdo para Damasco sobre todo consiste en que en las puertas de Damasco, Saulo de Tarso fue humillado por el Cristo resucitado y traído al conocimiento del Evangelio. Pero este movimiento comienza acá en la región de Siria, se nombra Adrak y Damasco. Luego pasamos de Siria a la tierra de los fenicios, versículo 2. También Hamat será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como oro, y oro como polvo, y oro como lodo de las calles, he aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego. Ahí el movimiento se extiende o se acerca a la tierra de los fenicios. Fenicia fue una civilización brillante. Nuestro abecedario surgió, gran parte del sistema numérico que surgió en Egipto fue perfeccionado, pulido, mejorado en Fenicia, una nación muy próspera, ¿verdad? Y de ahí se destacan particularmente dos ciudades, Tiro y Sidón. Y se hace especial énfasis en la crisis, en el cambio, en la humillación que sufrirá una de esas ciudades, la ciudad de Tiro. Fíjense en el contraste, el versículo 3 se habla de fortaleza, se habla de amontonar plata como polvo, se habla de amontonar oro como lodo de las calles, pero pasará algo en esta ciudad que ella terminará empobrecida, herida y consumida de fuego. Este movimiento trae esas consecuencias particulares sobre la ciudad de Tiro, sin duda una gran crisis. Observemos el movimiento. Comienza en Siria, la región norte de la tierra de Israel, y luego desciende hacia la costa, lo que hoy es el Líbano, y pasa por las ciudades de Tiro y Sidón. En el versículo 5 dice, verá Ascalón y temerá, Gaza también y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Y ahí se pasa de Fenicia a la tierra de los filisteos. Todo este movimiento geográfico que se relata acá
coincide con el camino que en aquel entonces llevaba de Egipto a Babilonia. Era una ruta comercial muy importante. Comenzaba en Egipto, por la costa del Mediterráneo, pasaba por Siria y luego llegaba hasta Babilonia. Una ruta realmente con un gran movimiento comercial, lo que sería hoy nuestras rutas 5, 7, 11, 12, 14, 9. Uno va por esas rutas y continuamente hay camiones. Cuando vamos a Chivilcoy estamos orando y rogando que no haya tantos camiones en esa ruta, pero una ruta así, con un gran movimiento comercial, era esta que se describe aquí, pero también era la ruta que usaría un ejército invasor. Notemos, hermanos queridos, que el resultado de este movimiento señalado aquí es destrucción. Desde el versículo 3 al versículo 7, por donde pasa este movimiento, que ahora veremos qué es, y ustedes seguramente muchos ya saben, lo que queda como resultado es destrucción. Gaza es mencionada 2 veces. Ascalón, hoy en día esa ciudad existe, Askelón se llama, hace unos días atrás fue objeto de ataques también, aunque ya no está en el mismo lugar. Es interesante que acá dice, Ascalón no será habitada. La ciudad original no existe, existe una ciudad con nombre similar, pero que ha sido trasladada de lugar. Y referida a filisteos, a la región de Filistea, se señala que esa tierra ya no sería más independiente. Que luego de esta invasión, los habitantes de Filistea serían absorbidos en Judá. Dice, quitaré la sangre de su boca, sus abominaciones de entre sus dientes. Quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Una crisis geopolítica, ¿no? Una crisis que sacudiría a varias naciones ahí alrededor de Israel. ¿De qué habla esto? ¿Qué es este movimiento? ¿Quién se mueve? Ahora, en medio de todo esto tenemos una profecía y una seguridad impactante en el versículo 8. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. ¿Qué sería mi casa? El templo, ¿verdad? Mi casa, el templo. El templo. No olvidemos que mientras Zacarías está dando esta profecía, este templo está siendo reconstruido. Se ha detenido la obra, los obreros se desanimaron por la oposición, por la cantidad de escombros, por el trabajo tan grande, por la falta de recursos, por lo poco que se parecía este templo con el que habían tenido y disfrutado antes del cautiverio. El pueblo se había desanimado. Ageo y Zacarías fueron enviados para estimular el ánimo del pueblo, para continuar con la tarea. Y aquí se les asegura al pueblo que en medio de esta conmoción militar que sucedería en algún momento en la zona, el templo sería guardado por el Señor. Él mismo se encargaría de proteger lo que él llama mi casa. ¿Recuerdan? Jesús llamó al templo mi casa. Mi casa, casa de oración será llamada. Y acá Dios dice, yo voy a proteger, voy a guardar mi casa. Esta profecía mira hacia adelante, hacia el momento donde tanto el templo como la ciudad ya están reconstruidas. Porque habla acá, para que ninguno vaya ni venga, no pasará más sobre ellos el opresor. Habla de un templo construido y una ciudad reconstruida. Y esto no se cumplió literalmente unos varios años después de que Zacarías habló. Cuando Zacarías habló, apenas estaban reconstruyendo el templo. Todavía no había venido Nehemías, todavía los muros no habían sido reedificados, todavía la ciudad no había sido rehabitada y todavía la ciudad no funcionaba como tal. Sin embargo, mirando adelante, se profetiza una gran conmoción militar, pero aún en medio de eso, Dios iba a proteger a su pueblo. Yo acamparé alrededor de mi casa como un guarda.
Impresionante. Zacarías está profetizando alrededor del año 520, un poquito más, un poquito menos, y recién en el 445, estamos hablando antes de Cristo, donde los años decrecen, ¿verdad? Nehemías vendría y reconstruiría la ciudad, y la ciudad sería habitable. Mucho tiempo antes. Se habla de un templo terminado, una ciudad terminada, un movimiento militar y Dios protegiendo a su pueblo. Así que Zacarías mira al futuro. Zacarías está haciendo alusión al día cuando el templo y la ciudad ya estarían reconstruidos. En ese día Dios promete acampar y proteger la ciudad y el templo. ¿De qué? Del opresor. Ahí lo dice el versículo 8. No pasará más sobre ellos el opresor. El opresor. Esa es la primera cosa que se destaca en el capítulo 9. El avance de un ejército. Un gran movimiento militar. Uno a quien se llama el opresor. Vendría a la zona. Conquistaría todas las naciones alrededor. Pero Dios protegería a su ciudad y a su casa. Fijémonos. Se asegura que lo que entró desde Siria pasa por Fenicia, llega a Filistea, realmente es un ejército que está invadiendo. Es un ejército que está avanzando desde el norte. Jerusalén, a pesar de eso, estaría protegida por Dios de tal manera que este opresor no podría pasar, y fíjense lo que dice acá, por Jerusalén, ni yendo ni volviendo. Interesante esa expresión, para que ninguno vaya ni venga. Este ejército que avanzaría en la zona por la intervención directa de Dios, haría lo que haría, pero no haría lo que querría hacer. Porque no se le sería permitido entrar en Jerusalén ni al ir en una dirección, ni al volver en esa dirección. Jerusalén estaría protegida. Hay un opresor asociado con este ejército. Él pasaría cerca de Jerusalén, descendiendo a Egipto y luego volviendo de Egipto. Pero no tocaría en ninguna manera ni la ciudad ni el templo. Dios guardaría su casa en Jerusalén. Este ejército no pasaría por Jerusalén ni en una dirección ni en otra, no yendo hacia el sur ni volviendo hacia el norte. Impresionante. La soberanía, el control, las limitaciones que Dios impone al hombre en su accionar. Tenemos otra pista en el versículo 13. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. Hay una alusión a Grecia ahí, así que se infiere que este ejército que está pasando por allí es, de hecho, el ejército griego. El ejército griego. Y el opresor, el que dirige todo ese ejército, no es nada más ni nada menos que Alejandro Magno. Alejandro Magno. Que hay una profecía del avance de Alejandro Magno hacia el sur, hacia Egipto, conquistando todas las naciones alrededor, pero sin tocar absolutamente a Jerusalén. Y cuando nosotros miramos los detalles de la historia secular, los registros históricos, con las palabras de Zacarías, la coincidencia es abrumadora. Abrumadora y preciosa, sublime, maravillosa. Sabemos que Alejandro llegó a ser rey en Macedonia, en la Grecia continental, a los 19 años, cuando murió su padre en el año 336 a.C. Desde aquel lugar, desde Macedonia, impone su dominio sobre toda la Grecia continental y luego al frente de un ejército que era minúsculo para aquel entonces comparado con el ejército de Persia, un ejército de 35.000 o 40.000 hombres, se lanza a conquistar el oriente. ¿Cuál era su propósito? Conquistar el imperio persa. Recordemos que en el post-exilio, Esdras, Nehemías, Esther, el mundo conocido estaba
sometido bajo el dominio de Persia. Ciro el persa fue quien dio permiso para que los judíos retornaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Ciro había derrotado al imperio babilónico y había permitido que los judíos retornaran a Judá. Los nombres de los reyes sirios son conocidos para nosotros: Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes. Pero Persia fue derrotada y en su lugar el mundo fue controlado por Grecia. Y no viene otra cosa a la mente que aquella estatua con la que soñó Nabucodonosor, ¿verdad? La cabeza de oro, tú eres aquella cabeza de oro. El tronco de plata, Medo y Persia. Lo que sigue, Grecia. Esa fue la sucesión profetizada. Y de eso está hablando Zacarías. De eso está hablando la escritura aquí. En el año 334, Alejandro se lanzó a la conquista de Persia, cruzando con su ejército a Turquía. Y en su marcha se encuentra con el ejército persa y lo vence. El rey en aquel entonces era Darío II. La batalla fue junto al río Gránico. En esa batalla el rey de Persia no estaba presente. Él se había quedado, no había venido para liderar sus tropas, y él llegó a pensar que la derrota se debía a la baja moralidad de sus tropas porque el rey no estaba presente con ellos. Así que se lanzó otra vez a encontrarse con los griegos hacia el oeste, con un ejército más grande y con él enfrente, liderando aquellas tropas. Se enfrentaron los griegos y los persas en la batalla de Isos. Y Darío y los persas fueron derrotados y Darío tuvo que huir para salvar el pellejo. Era un momento crucial en la campaña de Alejandro. Era un momento donde se podía decidir ir en una dirección o en otra. Alejandro, aprovechando la derrota de los persas, podía haber seguido hacia el oriente, pero meditó y pensó, y en lugar de seguir hacia el oriente, pensó que no era el momento, giró y se dirigió hacia el sur. Y allí se encontró con la primera ciudad importante. ¿Cuál? Damasco. Aquí. Y aquí empieza este movimiento militar hacia el sur. Continuaría desde Damasco, llegaría a Fenicia y ahí sitiaría a la ciudad de Tiro. La ciudad de Tiro era una ciudad muy particular. La ciudad de Tiro tenía una parte construida en el continente y la mayor parte construida en una isla, enfrente. Era inexpugnable, inconquistable. Nabucodonosor sitió por 14 años a la ciudad de Tiro, y no la pudo conquistar. Ahí sufrió Nabucodonosor una gran derrota. Pero llegó Alejandro. Él primeramente destruyó la parte continental de la isla y con los escombros de aquella destrucción ordenó a sus oficiales que fueran tirándolos al mar y se formó un dique que unía el continente con la isla. Y por ahí el ejército griego llegó a Tiro y la conquistó. Toda una conquista. Una ciudad extremadamente rica. ¿Sabe cuánto le llevó a Alejandro conquistar, derrotar a Tiro? 10 meses. Contra los 14 años que lo había intentado hacer Nabucodonosor. 10 meses le llevó a Alejandro conquistarla. Y dicen en los registros que sus habitantes, los hombres, fueron crucificados en la costa del Mediterráneo. 6.000 varones fueron crucificados por el ejército griego cuando Tiro cayó. Y luego Alejandro continuó su avance. Las ciudades filisteas cayeron fácilmente, pero Gaza era una fortaleza. Le resultó muy difícil a Alejandro conquistar Gaza. La ciudad fue sitiada en el año 332. Y mientras sitiaba Gaza, Alejandro le mandó un mensaje a la ciudad de Jerusalén. Le dijo: los próximos son ustedes. Así que mándenme ayuda.
para que pueda conquistar rápidamente a Gaza. Los judíos, por supuesto, se negaron a esa ayuda. Alejandro no lo olvidó, e igualmente la ciudad fue conquistada. Todos los hombres fueron asesinados de la ciudad de Gaza y las mujeres y los niños fueron vendidos como esclavos. Ya había pasado hacia el sur Alejandro. Vio a Jerusalén al costado, pero no pasó por eso. Continuó a Egipto, conquistó Egipto y ahí fundó la ciudad que lleva su nombre, Alejandría, que llegó a ser cuna de la cultura y la filosofía del mundo, que todavía existe esa ciudad. La cultura helenística surgió en Alejandría y se extendió por todo el mundo de aquel entonces. Pero había una ciudad protegida. Versículo 8: acamparé alrededor de mi casa como un guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Alejandro ahora va a volver sobre sus pasos hacia el norte, desandando el camino que habían dado. Descendió desde allá donde había vencido a Darío, hacia el sur, pasando por Damasco, Tiro, Gaza, Egipto. En el descenso no pasó por Jerusalén, ahora volvería hacia el norte. Y nos enseña la historia que una vez más él obvió y pasó por alto a la ciudad de Jerusalén. Dios lo había dicho en el versículo 8: yo los voy a proteger, y el opresor ni cuando vaya ni cuando vuelva los va a tocar. Qué maravilloso. Qué fantástico es. Él decide volver a Persia para encontrarse otra vez con Darío II y acabar con él. Esa fue una gran batalla en Gargamela. Los persas son vencidos finalmente. Darío logró escapar, pero fue asesinado luego por sus propios hombres. Y así Alejandro no solo fue el rey de Grecia, sino también el rey de toda Persia. Una historia increíble, ¿verdad? Una historia maravillosa. Alejandro, un hombre formidable. Desde Persia él continuó hasta la India. Y en la India murió a los 33 años. Hay una bella prosa que compara a Jesús con Alejandro, porque ambos murieron a los 33 años. Hermosa poesía. Murió a los 33 años. En 14 años había conquistado todo el mundo conocido. Y mientras moría lloraba diciendo que lamentaba que no había más mundos para conquistar. Más mundos para conquistar. Hermanos, cuando nosotros ponemos, como ya dijimos, los detalles de la historia al lado de los detalles de la profecía, quedamos asombrados. Hay una plena coincidencia. Resulta fascinante que cientos de años antes todo esto fuera anunciado al detalle. Maravilloso. Y sobre todo el hecho de que fue anunciado que Dios guardaría su casa y su ciudad, y eso fue así. Resulta increíble, resulta fascinante. Este ejército pasaría por un lado en una dirección y volvería por otro lado en la dirección contraria y no tocaría la ciudad. No tocaría la ciudad. Increíble. Y hay muchos años entre esta profecía y su cumplimiento. Ahora, cabe la pregunta, ¿no? No sé si la tienen en mente. ¿Qué fue lo que hizo que Alejandro no pasara por Jerusalén? Nosotros conocemos el detrás de bambalinas, ¿no? Dios así lo había determinado. Pero ¿qué pasó realmente que convenció a Alejandro que no tenía que pasar por la ciudad de Jerusalén? ¿Qué lo movió a hacerlo? No lo sabemos con certeza, pero hay una leyenda judía que dibuja una explicación. Y no sabemos si es cierta o no, pero eso es lo que los judíos creen hasta el día de hoy. La leyenda dice que luego de la caída de Gaza, Alejandro realmente marchó con su ejército contra Jerusalén. Pero mientras él lo hacía, en Jerusalén el sumo sacerdote oraba en el templo.
Mientras el ejército griego se acercaba, el sumo sacerdote oraba en el templo y él tiene un sueño esa noche mientras ora. El sumo sacerdote, el sueño le indica cómo enfrentar a Alejandro. En el sueño se le dice que no resista al griego, sino que le dé la bienvenida. Entonces la historia relata que cuando Alejandro en su marcha ve por primera vez a la ciudad y se acerca a la ciudad de Jerusalén con la intención de conquistarla, él no ve una ciudad cerrada, preparada para la batalla, sino que ve una ciudad abierta. Y una procesión al frente de la cual el sumo sacerdote camina y hasta le da la bienvenida a la ciudad, acompañado de personas con hojas de palmera, reconociéndolo como un gran héroe. Lo hacen entrar a la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén le muestran las profecías de Daniel. Y dice la historia, la leyenda, que Alejandro adoró al Dios de los judíos en el templo y decidió no actuar en contra de aquella ciudad. Los dejó en paz. Los generales del ejército estaban que trinaban, ¿se imaginan? Los generales del ejército persa estaban furiosos. Ellos querían la destrucción de la ciudad. Y cuando le preguntaron por qué no lo hizo, Alejandro les dijo que después de la guerra, cuando él comienza a ser rey en Macedonia, él había tenido un sueño. Y en ese sueño él había visto a un hombre vestido igual que el sumo sacerdote, que tenía el nombre de Dios en su frente. Y ese hombre le dijo que tenía permiso para conquistar el mundo. Antes de salir a la conquista tuvo ese sueño. Y luego cuando llegó a Jerusalén vio un hombre vestido igual al que él había visto en su sueño. Y aquello lo convenció que no tenía que tocar la ciudad de Jerusalén porque el Dios vivo estaba allí. ¿Es cierto? Ni idea. Es una leyenda. Pero lo que sí sabemos es que Alejandro favoreció a los judíos. Perdonó a Jerusalén, perdonó a su templo, como Zacarías lo había profetizado. Impresionante. En Zacarías vemos la verdadera razón. Dios estaba a favor de su pueblo. Ahí es donde sabemos realmente. Dice que a raíz de esto muchos judíos fueron a ayudar a Alejandro en su campaña militar. Y él, por ese temor que le daba ese supuesto sueño, le permitió a los soldados judíos no trabajar, no ser parte de maniobras ni de batallas en el sábado. No le daba ningún permiso especial a ninguna nacionalidad, pero sí tenía esa diferencia con los judíos. Esa es la segunda cosa, la ciudad protegida. La ciudad protegida. Pero hay más en este capítulo. Vamos a tomar un momento para mirar el versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Es fascinante que en medio de todo este movimiento de conquista, en medio de esta profecía con estas particularidades, se nos presente una escena como esta, la del versículo 9. Esta es una profecía y una escena maravillosa. Mirando hacia adelante, Zacarías no solamente vio a Alejandro, sino también vio a Cristo, el Rey de los judíos, que vendría a ellos. ¿Por qué incluir esto cuando se está hablando de un poderoso general humano y sus conquistas? No hay duda, hermanos, que se trata de establecer un gran contraste. Un gran contraste. Veamos. Se dice que Alejandro Magno tuvo el caballo más famoso del mundo antiguo. Se llamaba bucéfalo, que significa cabeza de toro. Era un caballo impresionante, negro como el azabache, más grande que la mayoría de los caballos, y tenía una mancha blanca con forma de estrella en la frente. Dice que el caballo fue ofrecido en venta al padre de Alejandro cuando todavía vivía y Alejandro no era el rey.
El precio era exorbitante, lo que le pedían al rey Felipe de Macedonia por aquel caballo. Y todavía, para colmo de males, el caballo era indomable. Todos los que se subían para intentar cabalgar en él eran tirados, volaban lejos, porque el caballo era indomable. Así que Alejandro se acercó a su padre y le pidió permiso para montarlo, con la condición de que si él lo lograba, lo quería para él. Y Alejandro lo consiguió. Lo consiguió. ¿Sabe qué? Era muy observador. Y mirando al caballo, se dio cuenta que el caballo le tenía miedo a su propia sombra. Era eso lo que lo enloquecía cuando lo iban a montar. Así que él tomó el caballo, lo giró y lo puso de frente al sol para que el caballo no viera su sombra. Y mientras estaba ahí, Alejandro lo montó y cabalgó en él. Y el padre lo compró para él. Y al hacerlo, el padre le dijo: Grecia es demasiado pequeña para ti. Demasiado pequeña para ti. El caballo de guerra más famoso fue este caballo bucéfalo, ¿verdad? Montado del cual Alejandro obtuvo sus conquistas. Seguro verlo montado en aquel caballo con aquella prepotencia era una imagen majestuosa. Y aquí aparece este contraste con el rey que vendrá a ti. Dice, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Alejandro conquistó el mundo en un brioso corcel, pero este rey no vino montado en un imponente caballo de guerra, sino sobre un asno. Seguramente puesto uno al lado del otro, este último parecería ridículo, ¿verdad? Es más, ni siquiera era un asno, era un pollino, era el cachorrito del asno, si fuera poco, ¿verdad? El contraste es entre aquel imponente, con su caballo imponente, y Cristo tu Rey. Miren cómo lo dice Zacarías: alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu Rey vendrá a ti. Qué precioso. En lugar de ser el general orgulloso, soberbio, intimidante, tu Rey viene a ti, humilde y manso en un pollino. Es un Rey siervo. En Mateo capítulo 21 leemos de la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Y en ese texto que está ahí se señala que esta entrada de Cristo a Jerusalén fue el cumplimiento de esta profecía. La profecía permitía ver adelante hacia Alejandro Magno, pero también más allá, hasta Jesús, el verdadero Rey. El verdadero Rey. Zacarías fue enviado para levantar el ánimo del pueblo y motivarlo a continuar con el trabajo de reconstrucción del templo. Y qué misión tan gloriosa y qué seguridad tan tranquilizadora se les dio a este pueblo. El templo sería terminado, la ciudad sería reconstruida. Dios guardaría a esta ciudad y a este templo. El compromiso de Dios con este templo y con esta ciudad permanecería. Y no solo eso, el Mesías, el Rey prometido, vendría a esta ciudad y a este templo. No sé para ustedes, y seguro que sí, pero para mí es un pasaje fascinante. ¿Cuánto aliento pueden haber encontrado los oyentes de Zacarías al oír esto? Y nosotros también. Y nosotros también. 3 aplicaciones prácticas de lo que vimos hasta aquí para terminar. Primero, hermanos, asombrémonos ante la exactitud y la rigurosidad histórica de la Biblia. Asombrémonos ante la exactitud y la rigurosidad histórica de la Biblia. Todo esto se cumplió literalmente. Está certificado en los registros históricos.
Y esto fue detallado cientos de años antes de que ocurriera. Impactante, pero alentador seguro para el pueblo en aquel entonces y alentador para con nosotros. Dios y su palabra son absolutamente confiables. Dios y su palabra son absolutamente verdaderos. Eso es. Hermanos, temamos de no ser serios en el trato que le damos a la Escritura. No es cualquier libro, es la palabra de Dios. Temamos no ser serios en el trato y en la actitud que debemos plantearnos ante la palabra de Dios. El Señor dijo que mirará a aquel que es humilde de espíritu y que tiembla ante su palabra. Temamos, asombrémonos ante la exactitud y la rigurosidad histórica de la Biblia. En segundo lugar, y esto puede ser un poco polémico, pero asombrémonos ante la capacidad y el potencial humano para la maldad. No seamos ingenuos. ¿Cuánto conquistó Alejandro? Y les digo que si leemos los relatos de lo que él hacía con los conquistados, eran aberrantes. Aberrantes el trato que recibían los conquistados. ¿Cuánto conquistó él? Y antes que él, Nabucodonosor, y en aquellas condiciones, y luego de él, ¿cuánto conquistaron Hitler, Stalin, los españoles, los ingleses? ¿Cuántas cosas ha visto este mundo? ¿Cuánta sangre derramada cruelmente? En oportunidades nosotros desestimamos, ¿verdad?, por una mala comprensión de la verdad, lo que el hombre es capaz de hacer. Por supuesto, todo lo que el hombre es capaz de hacer lo hace dentro del marco de la voluntad de Dios, y aún la maldad del hombre es sierva del Señor. Todas las iras te sirven, dice la Escritura. Absolutamente. Pero no desestimemos lo que puede hacer el hombre. No va a pasar nada. Mi vecino, mi enemigo, este gobierno, aquella nación, no pasa nada. No seamos ingenuos. El hombre fue capaz de crucificar al Hijo de Dios. Asombrémonos ante la capacidad y el potencial de la maldad humana. Tenemos que refugiarnos en una teología correcta. Eso nos da seguridad. Y por último, asombrémonos ante la justicia y la humildad de nuestro Rey. De nuestro Rey. Por supuesto, humanamente hablando, Alejandro es imponente. Imponente lo que logró, lo que hizo, la inteligencia, la capacidad estratégica, impresionante, la rapidez de sus conquistas. Pero qué escena tan sublime la de nuestro Rey, aquí en el versículo 9. Nuestro Rey era de otra naturaleza y él obtuvo otro tipo de conquistas, ¿verdad? Él conquistó al diablo, conquistó al mundo, conquistó a la muerte, no luchando, sino asumiendo el pecado de muchos como propios, y sus conquistas tienen vigencia eterna, porque el imperio griego cayó también. En lugar de él vino el imperio romano, y el imperio romano también cayó, y en lugar de eso vinieron otras cosas, el Sacro Imperio Romano Germánico, y podemos seguir en la historia con los grandes imperios, pero todos cayeron. Las conquistas de los hombres parecen impresionantes, pero son efímeras. Pero las conquistas de nuestro Rey tienen vigencia eterna. Muchos gritan y usan armas carnales. Tienen victorias efímeras. Pero Él vino manso y humilde y obtuvo conquistas eternas. Seamos como Él. Seamos como Él.
imitemos su corazón. Él dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, bajad el cuello, en Uruguay diríamos, bajad el cogote, bajad el cogote, dejad que te ponga el yugo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es nuestro Rey. Muy bien, vamos a dejar aquí. Vamos a recordar que el sábado hay actividad de evangelismo.